Un saludo cordial. Bienvenidos a Bolivia Noticias Anonymous. Bueno, son varios temas que queremos abordar en esta entrevista. Queremos conversar sobre temas de coyuntura y, por supuesto, arrancar con esta polémica que se ha generado después de la promulgación de la norma que establece el 6 de septiembre como fecha de los comicios nacionales. Pese a algunas cifras que ha brindado la ministra de Salud, Eider Roca, quien asegura que el pico más alto de contagios de la pandemia aproximadamente llegarían a 130.000 contagios durante la primera quincena de septiembre. Considerando estas cifras, usted, señor Arce Catacora, ¿cree que es prudente la realización de los comicios el 6 de septiembre? Bueno, mire, el tema del derecho a la salud no es incompatible con el derecho a recuperar la democracia que tenemos los bolivianos. Nos han arrebatado en noviembre del año pasado la democracia. Y hasta ahora no tenemos elecciones, cuando el gobierno lo único que tenía que hacer era convocar justamente a las elecciones. En muchos países se están realizando elecciones, ¿no? Estamos viendo esta primera semana de julio, tenemos en República Dominicana, y hay varios otros países que ya están llevando adelante elecciones justamente por este hecho. Y adicionalmente, los argumentos que se ponen de contagio, en fin, no tienen asidero, porque no se ha demostrado jamás de que una elección genera un aumento de contagios, porque además en esta elección es donde más cuidado se tiene, y no como ahora, que tenemos largas filas en los bancos, largas filas en los supermercados. Vi usted para la noche del 23 de julio, ve las colas del supermercado y nadie decía nada, ¿verdad? Entonces, creo yo que es simplemente un ardid, porque esto además es un acuerdo que solamente el MAS viabilizó. Los partidos políticos a la cabeza del Tribunal Supremo Electoral se reunieron, coincidieron en una fecha, porque nosotros, usted sabe, teníamos otra cosa en la cabeza, y para viabilizar ese hecho es que el Movimiento al Socialismo decide aceptar la propuesta del Tribunal Supremo Electoral. Pero, a ver, ha habido presión por parte de asambleístas del Movimiento al Socialismo para que se realicen las elecciones, se ha manifestado en más de una ocasión la senadora Copa. El 6 de septiembre, decía recién María, lo decía la ministra, el pico de la pandemia. ¿Puede ser que las filas de los supermercados sean compatibles con las filas que van a existir en el momento de las elecciones? Pero ¿qué sucede con los jurados electorales, por ejemplo? ¿Se sentiría cómodo usted si su esposa, algún pariente de usted le toca ser jurado electoral? Mire, muy sencillo, Leonel, mire, nosotros cuando hemos ido a hablar con el Tribunal Supremo Electoral le hemos puesto estas condiciones. Para que el Movimiento al Socialismo acepte el 6 de septiembre, habían dos condiciones. Uno, que sea la totalidad de los partidos políticos que acepten la fecha, porque no queremos después que otra vez se vaya postergando o modificando la fecha. Y segundo, que se garantice la adquisición del equipo de bioseguridad que se necesita, no solamente para los votantes, para inclusive los jurados, pero también para el personal del Tribunal Supremo Electoral. Uno de los argumentos que esgrimió en ese momento el Tribunal Supremo Electoral es que para el mes de agosto no tenía el tiempo suficiente para comprar todos estos equipos. Entonces fue uno de los elementos que usted está mencionando para dar seguridad, no solamente a mi esposa, a todas las esposas de todos, dar la seguridad en la fila de que cuenten con el material de bioseguridad y los elementos. Y estamos viendo cómo en otros países se toma, evidentemente, mucha precaución. Se aprovecha para tomar la temperatura, Leonel, de toda la gente que va a estar haciendo fila, lo que hoy no se puede hacer, lo que hoy no se hace. En fin, se ha aprovechado en varios países muchas cosas para precautelar la salud de la gente. Y me imagino que el Tribunal Supremo Electoral boliviano debe estar tomando también esas previsiones. Señor Arce, simplemente una puntualización sobre este tema. Usted menciona las conversaciones que han tenido efectivamente todos los partidos políticos con el Tribunal Supremo Electoral para acordar una fecha. A título del Movimiento al Socialismo, ¿estas conversaciones estaban representadas por usted o ha hablado el jefe de campaña, Evo Morales, no, con los vocales del Tribunal Electoral? No, nuestro representante era don Diego Paré. No ha habido conversación con el señor Morales. Muy bien, voy a cambiar de tema. Lamentablemente, ¿no? Voy a cambiar de tema, por favor, y paso al siguiente. Usted es experto en economía, ha trabajado durante muchos años a la cabeza de esta cartera, así que mi pregunta va relacionada al tema. Los créditos que al momento no están siendo aprobados en la Asamblea Legislativa por la mayoría del Movimiento al Socialismo. Asegura el actual gobierno que ascienden a 1.700 millones de dólares en créditos que serían destinados a combatir la pandemia del coronavirus. ¿Qué ocurre? ¿Por qué están estancados
en la Asamblea Legislativa. Miren ustedes la contradicción que usted me plantea, María. Mire, anoche lo escuchaba yo al señor Ortiz, ministro de Desarrollo, que gran parte de los créditos que están en la Asamblea son para ese programa de empleo y todo eso que han presentado ayer. Ahora usted me dice que son para combatir el coronavirus. Y efectivamente no es casual, María. Nadie sabe para qué se está prestando, no hay transparencia en nada de los créditos, de las donaciones que han llegado al país. Es lo que venimos reclamando desde marzo del año pasado en nuestras cuentas de Twitter, que han sido hackeadas, felizmente ahora ya nos han repuesto la cuenta. Está toda la información, todo el reclamo que hacíamos nosotros. Hay una total falta de transparencia de todos los recursos que están llegando al país. Y eso no puede ser, ¿no? No puede ser. Ellos hablan de muchos créditos, nosotros hemos hecho un cálculo, lo hemos dicho públicamente. Si damos curso a todo el endeudamiento que está haciendo este gobierno, acabaríamos en este mes de julio, con cerca de 14.000 millones, 14.500 millones de dólares de endeudamiento, de saldo de la deuda. Nosotros dejamos con 11.000, vamos a llegar a 14.500 en todos estos 6 meses. Eso significa, María, en buenas cuentas, que la relación deuda externa producto va a subir de 26% que nosotros dejamos a 39%. En el tope ya para que el país no pueda endeudarse más. Y uno se pregunta, está bien que nos endeudemos, pero ¿para qué? Y yo creo que la Asamblea Legislativa Plurinacional está haciendo su trabajo de fiscalizar. Cada vez que va un crédito tiene que saber para dónde se está yendo esa plata, dónde, quiénes son los que van a beneficiarse, cómo se va a hacer la contratación, qué obras se va a hacer, qué se tiene pensado, porque existe información dispersa. Unos dicen, no, que es para el tema del coronavirus. Siempre han dicho, mire, que el crédito del Fondo Monetario iba a ser para el coronavirus. ¿Han dicho o no han dicho eso? ¿Ah? Todo es para el pretexto del coronavirus, pero al final, ¿usted sabe dónde está yendo esa plata, María? ¿Usted sabe, Leonel? ¿La gente sabe dónde está yendo esa plata? Creo que no. Y ese es un tema central. El movimiento al socialismo va a actuar en la Asamblea Legislativa de manera absolutamente responsable. El crédito del Fondo Monetario fue rechazado porque sencillamente no se llevaron los documentos. Durante 5 oportunidades la presidenta de la Comisión de Diputados pidió al Gobierno Nacional que lleve ciertos documentos para que se puedan descargar, para que puedan mostrar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. No llevaron. Por eso es que inclusive los diputados del oficialismo ahora, que estaban presentes en esa comisión, tuvieron que rechazar. Y están los videos que están circulando en las redes. Hay una total irresponsabilidad. Se cree que porque dicen que es coronavirus, la gente va a ir aprobando como loca los créditos en la Asamblea. No, hay que actuar responsablemente. Los demás créditos, yo he visto que varios han aprobado. De eso no se habla. ¿Dónde está esa plata? ¿Que se han aprobado créditos de CAF? ¿Dónde está esa plata? ¿Qué se está haciendo con esos recursos? Entonces aquí hay una total y completa falta de transparencia a propósito. Y eso, sumado a usted ha visto a los casos de corrupción que se han hecho generalizados en este gobierno y a cada día sale uno nuevo, entonces por supuesto que existe susceptibilidad, no solamente de los asambleístas del MAS, los asambleístas del propio oficialismo, que lo han dicho ya en varias oportunidades, en sesiones, ahí en la Cámara, en las comisiones, pero también lo más importante, María, de la opinión pública, de la gente. Entonces, mientras no esté claro dónde se está yendo la plata, porque ha llegado donaciones, ¿dónde están esas donaciones? Hemos visto a los municipios que hoy se les ha delegado la responsabilidad de combatir el coronavirus, pero sin darles un centavo, condenando a los municipios a hacerse responsables de todo el mal manejo de la epidemia que tenemos desde el mes de marzo en el país. Entonces, miren ustedes, yo creo que hay que ser simplemente conscientes de lo que está pasando en el país y empezar a exigir transparencia de todo lo que está ocurriendo, de todos los créditos y donaciones que han llegado al país y que llegarán. Hablemos del sistema de salud. Hablemos del sistema de salud que el movimiento al socialismo ha heredado a Bolivia. ¿Qué opina usted? Bueno, yo quisiera hablar de lo que hemos heredado nosotros, Leonel. Es muy interesante decir que la historia del país se limita hace 14 años atrás. Cuando llegamos al gobierno, Leonel, el presupuesto de todo el tema de salud en Bolivia eran apenas de $300 millones. Nosotros nos fuimos con un presupuesto de $3.000 millones. Solamente presupuesto. Sin hablar de hospitales, porque está bien, es una retórica, una justificación,
de este gobierno, su ineficacia, su incapacidad, su improvisación para enfrentar el tema del coronavirus, ha hecho que se trate de buscar un culpable y ahí está el MAS. Cuando con su propio peso ellos tuvieron, miren lo que ocurrió con el hospital de Montero, una vergüenza, pintándolo de verde agüita ahí para entregarlo. ¿Qué es eso? Cuando era simplemente revelar que el MAS había hecho semejante hospital, que estaba concluido como denunciamos nosotros en el mes de marzo. En el mes de marzo, Leonel, está en nuestra cuenta Twitter, por suerte, dijimos, hay 11 hospitales en este momento, estamos hablando de marzo del año pasado, que están listos para inaugurarse, que se transformen en hospitales COVID. Y estoy hablando de Montero, el de Cobija, mire lo que está pasando en Cobija, ya tenemos un hospital concluido. ¿Y dónde está eso? El de Yacuiba, el de Potosí, el de Oruro. Y otros 11 hospitales que estaban listos. Y había otros en carpeta que debería haberse más bien acelerado. Lo que hizo este gobierno, por una cuestión ideológica política, paró toda la inversión pública. Por eso es que desde marzo del año pasado la economía se cae. O perdón, desde noviembre del año pasado la economía se cae. No es ahora, no es el efecto del coronavirus. Malas políticas económicas desde noviembre del año pasado. Una vergüenza. El país, el último trimestre del año pasado, creció solamente al 1,1%, nada más. Por eso en el año, por los buenos crecimientos de los primeros 3 trimestres, crecimos al 2,2% en términos anuales. Perdimos la punta del mayor crecimiento económico que liderizábamos durante 7 años en la región. ¿Por qué? Por decisiones políticas. Decisiones políticas ideológicas de que el Estado tiene que recurrirse, y se implementó otra vez el modelo neoliberal a partir de noviembre. Y hoy estamos padeciendo un neoliberalismo que ha ido cayendo la economía. El último trimestre del año pasado, una vergüenza. El primer trimestre de este año, y encima sobre lo llovido mojado viene el coronavirus y termina de hundir la economía boliviana. Es lo que está pasando. No vamos a estar con medias tintas en el análisis económico. Entonces, en tema de salud, es una utopía. Está bien que se empiece a culpar. Siempre hay un culpable en esto, y es el MAS el que no ha hecho. Le estoy demostrando que hicimos bastante. Hemos multiplicado por 10 veces el presupuesto de salud. Hemos multiplicado los ítems de salud. ¿Que podían haber sido insuficientes? Seguramente. Seguramente que sí. Porque veníamos de una inversión de $300 millones apenas en el presupuesto de salud. Nada. Nada. Y nadie decía nada. No nos hemos quejado nosotros, o ha visto que el 2006 el ministro de Economía salía a quejarse, que me han dejado un país quebrado, que no tiene salud, que no... ¿Usted me ha visto el 2006 hacer eso? No. ¿Qué hemos hecho nosotros? Trabajar y sacar al país adelante como nosotros solemos hacerlo, y lo hemos sacado adelante recibiendo un país quebrado. Disculpe, señor Arce, ¿usted considera entonces que las condiciones de salud que tenía nuestro país eran adecuadas para combatir una pandemia como la que estamos enfrentando? ¿Y a qué me refiero? Si bien usted habla de infraestructuras, habla de hospitales que su gobierno, el gobierno del Movimiento al Socialismo, habría dejado ya construidos. ¿Qué pasa con las unidades de terapia intensiva? Por ejemplo, nosotros nos hemos enfrentado a una carencia inmensa de equipamiento. No habían suficientes, y no hay todavía suficientes unidades de terapia intensiva en nuestro país. No hay camas, no hay equipos, no hay respiradores, no hay ítems precisamente de doctores que puedan tratar esta emergencia. Entonces, ¿usted considera que estábamos preparados? Dos apuntes a lo que usted dice, María. Primer apunte. Nadie en el mundo estaba preparado, porque nadie conocía los síntomas y por lo tanto qué se tenía que hacer para la pandemia, porque si hace 14 años hubiésemos sabido que íbamos a tener esto, por supuesto que se iba a hacer eso, ¿verdad? Entonces, nadie estaba preparado. Había que entender cómo funciona esta pandemia en particular y empezar a atender a partir de ese conocimiento. ¿Cuándo se sabía esto, María? En enero 2020, este año, en enero, se sabía esto, recién. Ahí está la Organización Mundial de la Salud. Entonces, a partir de enero ya debía haberse tomado previsiones. ¿Se hizo algo? No. En marzo ya tenemos los 2 primeros casos en Bolivia. ¿Se empezó a hacer algo? Pregunto. Cuarentena, y enseguida toco ese segundo tema. Y luego, recién en mayo hemos visto con el escándalo de la compra de respiradores. ¿En mayo se estaba comprando recién los respiradores? María, ¿en mayo recién? Pregunto. Ahí dejo en el aire las preguntas que el público se está respondiendo y sabe perfectamente lo que yo estoy diciendo. Segundo elemento. El segundo elemento tiene que ver, ¿para qué entonces es la cuarentena, María? La cuarentena no es la solución a la pandemia, ¿o sí? No es. Todos lo sabemos. La cuarentena se da en un periodo para que el Estado justamente mejore la capacidad instalada sanitaria que tiene para enfrentar ese tema. ¿O no es así? Por supuesto que es así.
Nosotros estamos ya 90 días en cuarentena, María. 90 días en cuarentena. ¿Y dónde están lo que usted reclama? Las unidades de terapia intensiva, el material de bioseguridad, que yo siempre en la televisión voy viendo que los médicos, enfermeras, pero no solamente ellos. ¿Dónde está el personal de apoyo de los hospitales que también tiene que tener el elemento de bioseguridad que nunca se menciona? Los camilleros, la gente que hace la alimentación, todo eso, ¿dónde está? Tiene que tener también. Y en nuestro caso, policías y fuerzas armadas que están en la calle combatiendo eso. ¿Dónde está eso? No había. ¿Dónde están los respiradores? ¿Dónde están los tests? Bolivia es el país que menos test ha hecho de coronavirus en el planeta, María, por favor. Y eso puede atribuirse al movimiento al socialismo o a esta gestión. Eso debe quedar absolutamente claro, que la responsabilidad corresponde a esta gestión de gobierno que debería hacer todo durante esta pandemia. Estos 90 días que tienen a los bolivianos encerrados, tenía que haber hecho. Y no estoy criticándole todavía el tema de las políticas sociales, que ese es otro tema que sin duda, si ustedes gustan, podemos conversar. Bien, vamos a hablar ahora de el MAS y su sentido de la autocrítica. ¿Es el MAS un partido autocrítico? Bueno, nosotros tenemos mecanismos de autocrítica que no sean necesariamente públicos, ese es otro tema, Leonel, ¿no? Internamente hay una fuerte discusión en todas las instancias del movimiento al socialismo para elegir autoridades, para elegir candidatos, para elegir y decidir y toma de decisiones. Se establecen mecanismos desde la base hasta la dirección nacional del movimiento al socialismo. O sea que es un partido que contempla el mecanismo de la crítica, la autocrítica, como cualquier partido político racional. ¿Y por qué será que en una importante cantidad de la sociedad, podríamos decirlo, hay una percepción de que falta esa autocrítica? Hay una percepción de que se percibe en el discurso, y muchas veces se ha percibido en el discurso, prepotencia. ¿Por qué? Yo creo que no hay prepotencia. El decir que uno ha hecho y no se le reconozca, eso no es prepotencia, Leonel. Como acabo de mencionar, hemos hecho muchas cosas que no han sido reconocidas, como el tema de salud. Miren, el tema de salud no solamente es infraestructura, ítems, como decía María. El bono Juan Azurduy, Leonel, el bono Juan Azurduy ha servido para reducir la mortalidad materno-infantil dramáticamente en el país. El 2005 éramos el país que más mortalidad materno-infantil teníamos en la región. Y de tener esa realidad, hemos pasado a ser un país que está en el promedio de la mortalidad materno-infantil. Quiere decir que hemos dejado hace tiempo el último puesto de la tabla de posiciones para entrar ya en eso. Hemos aumentado en los últimos 14 años, Leonel, algo que nadie ha valorado en el país, la esperanza de vida de los bolivianos. El año 2005, la esperanza de vida de los bolivianos era de 63 años. Éramos la más baja de la región y todos los países siempre nos han ganado. En los últimos 14 años, Brasil, por ejemplo, para dar un parámetro, aumentó la esperanza de vida de su país en 3 años. En 14 años aumentó en 3 años. ¿Sabe cuánto aumentó Bolivia la esperanza de vida de la población en estos últimos 14 años? Criticados, Leonel, 10 años. Hoy la esperanza de vida del niño que nace el 2019, 2020, tiene una esperanza de vivir hasta los 73 años. Eso no tiene nada que ver con la salud, Leonel. Miren ustedes, entonces, hablar de esos logros que no son reconocidos a propósito por muchos agentes de la sociedad boliviana, no quiere decir que nosotros seamos prepotentes. Nosotros mostramos lo que hemos hecho, con resultados, no con teorías, no con mensajes que se sacan a todo tiempo y se están poniendo en todos los canales, quién sabe qué, con qué presupuesto, ¿verdad? Sino con realidades objetivas, obras que se han hecho. Si gana Arce Catacora las elecciones, ¿gobierna Arce Catacora o gobierna Evo? Miren, esa pregunta la vengo escuchando reiterada. Y la va a seguir escuchando seguramente porque es una inquietud que tiene la gente. Es muy sencillo. El compañero Evo es el líder indiscutible del proceso del MAS histórico. Él en este momento es el presidente del MAS. Él en este momento es el jefe de campaña de estas elecciones, por un ampliado en Cochabamba que se realizó del movimiento al socialismo. Y entonces debe quedar claro que el compañero Evo va a seguir siendo la persona que va a tener
en el movimiento del socialismo una influencia dentro del instrumento político, sin duda alguna. Pero si Arce Catacora es presidente, con el apoyo popular del pueblo, nosotros vamos a tomar las decisiones, porque al final, Leonel, ¿quién va a asumir las responsabilidades? Póngase a pensar, ¿ah? Es el presidente que toma las decisiones, que pone las firmas en los decretos y leyes, es el que tiene que asumir las responsabilidades. Por lo tanto, quien va a gobernar es pues el presidente. Yo le voy a pedir, por favor, señor Arce, que dé una respuesta a las declaraciones, y si es que las podemos mostrar, las veíamos un poco más temprano, del ministro de Gobierno Arturo Murillo, haciendo referencia primero a un operativo que se ha desarrollado ayer, en el cual se ha incautado gran cantidad de explosivos que estaban en manos de una persona, de una mujer, y también hacía referencia a lo ocurrido en Caracara, el secuestro de un cabo de policía. Estamos hablando del cabo Iván Maita. Aseguraba el ministro de Gobierno que esto sería una represalia a causa de la detención de 3 dirigentes de Caracara, entre quienes se encuentra una candidata a senadora del MAS. A ver, por favor, si es que tenemos la cuña, si podemos escuchar al ministro Murillo. Bueno, en instantes la vamos a poner. Él decía, señor Arce, él decía que el MAS está encabezando una campaña de narcoterrorismo. ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, eso de narcoterrorismo, miren ustedes, que nos explique el señor Murillo todas las avionetas que están saliendo del Beni, que están siendo denunciadas, inclusive visto en las redes sociales, donde nosotros vemos mucha información que no sale en el resto de los medios, de un sacerdote que está en Magdalena acusando de que están saliendo avionetas de Magdalena con cocaína. ¿Han hecho alguna intervención, han hecho alguna investigación los del Ministerio de Gobierno? ¿Qué es de la avioneta que salió del Beni hacia México con droga? ¿Dónde está esa información? ¿Qué es lo que se ha avanzado? ¿Qué se tiene de eso? De las múltiples avionetas que están saliendo al Brasil, al Paraguay, que se conoce sobre el tema del narcotráfico. Muchas dudas de lo que está ocurriendo en el tema del narcotráfico en este gobierno. Madrid. 1. 2. Yo creo que el señor Murillo tiene una psicosis con el MAS. Y además, evidentemente nos usa. Cada vez que hay un problema de corrupción, cada vez que hay un problema donde el gobierno mete la pata, ¿no? Algo del MAS tiene que ocurrir. Una cortina de humo contra el MAS. Apresan a alguien, nos culpan a nosotros que estamos pagando. ¿Recuerda usted de los bolivianos que estaban entrando de Chile, María? ¿Recuerda usted? A mí me han acusado de que yo pagaba 350 bolivianos porque le hagan ese berrinche ahí en la frontera, cuando no querían, este gobierno no quería que los bolivianos ingresen al país. ¿Recuerda usted? ¿Recuerda usted lo que pasó con los mototaxistas? Que al final se conoció de que eran militantes de este partido político de gobiernos, cuando hicieron el bloqueo del comité cívico en Guayaramerín, en Riberalta, ¿se acuerda? Ellos salieron a pedir porque no estaban trabajando, tenían necesidad de comer. Salieron en manifestación, los tuvieron aquí en La Paz presos. ¿Eran del MAS? Todo era un show montado, cortinas de humo que se pone para ocultar lo que realmente está ocurriendo en Bolivia. Y todo esto es así. Ya lo han anunciado ellos, y nosotros lo hemos dicho en nuestra cuenta de Twitter, María. Nos van a acusar de todo. La estrategia del gobierno actual es hacer ver que el movimiento al socialismo está en planes subversivos, desestabilizadores del gobierno. Lo han dicho públicamente en conferencias de prensa el ministro de Defensa y el ministro de Gobierno. Eso no es ninguna novedad para la población. Eso es falso, nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos apostando al tema democrático. La primera pregunta que ustedes me hacían era ¿por qué quieren elecciones? Por esto. Nosotros no queremos ir a temas subversivos ni nada de eso. Nosotros queremos democracia, y en democracia demostrar cuál es el partido mayoritario y más grande del país. Eso queremos demostrar ahí, y vamos a ganar las elecciones, ¿verdad? Nosotros somos mayoría, representamos a los más humildes, a los maestros, a los obreros, mineros, a los indígenas, a los campesinos, a los profesionales identificados con su país. Eso somos nosotros. No estamos en planes subversivos. Los que quieren desestabilización son los del gobierno actual. Pero yo pregunto, ¿necesita que el MAS desestabilice este gobierno, María? Se están desestabilizando solo con sus propias medidas, con sus propias acciones. No necesitan que el MAS esté detrás de ello, pero sí necesitan para justificar las metidas de pata, la corrupción, el uso indebido de bienes, el nepotismo, el narcotráfico que crece en el país.
Eso es lo que está pasando, así que no me extraña, y las cosas que verán, nos van a acusar de todo, María, es parte de la campaña que ellos hacen en contra del movimiento al socialismo, porque en planteamientos, con obras, con acciones y con la forma de gobernar que hemos demostrado durante años, no nos igualan, pues, María, ¿verdad? No nos igualan. Eso está claro y la población lo está sintiendo. ¿Qué cree usted que se está preguntando en este momento la población? Si tiene una total incertidumbre de lo que va a ocurrir con la economía. No sabe si va a tener empleo mañana. No sabe si va a tener ingresos mañana. Y con nosotros, ellos han visto que han tenido estabilidad, crecimiento, desarrollo, ingresos, María. Eso es lo que nosotros le ofrecemos al pueblo boliviano y ellos lo saben. Entonces, María, no necesitamos nosotros entrar en esos planes subversivos que siempre nos tratan de meter. Eso es un show político que este gobierno, por los asesores, porque es muy parecido a lo que ocurre con el señor Trump en Estados Unidos, cada vez que hay un problema lo mete al señor Maduro en sus problemas para tratar de poner cortinas de humo. Vean ustedes la causa-efecto. Hay un problema que está enfrentando el gobierno, hay un marxista detrás de esto, estamos en actos subversivos, somos conspiradores, somos terroristas, somos salvajes, todo eso. Es parte del show político, pero la verdad de las cosas es que los únicos que ofrecemos una propuesta real al país es el movimiento al socialismo. Bien, Luis Arce Catacora ha estado con nosotros, candidato a la presidencia por el movimiento al socialismo. Le agradecemos estos minutos que nos ha dado, no nos ha planteado ningún tipo de limitación para hacer nuestras preguntas y eso se lo agradecemos. Gracias, candidato. Gracias. Ha sido un gusto conversar con usted y mire, son tantos temas que todavía están sobre la mesa. Así que, por favor, nosotros le abrimos las puertas para que siga visitándonos para conversar de estos y de diferentes temas, porque ahora usted está en carrera de candidato hacia la presidencia. Es un rol nuevo para usted. Gusten, estoy aquí. Muchas gracias, señor Arce. Eso es todo, amigos. Suscríbanse y compartan los videos.